Hola a todos, espero que estéis muy bien. En este vídeo os voy a enseñar un tema muy interesante de ciencias naturales que son los ciclos biogeoquímicos. Hoy en especial vamos a ver el ciclo del agua, del carbono, del oxígeno, del nitrógeno, del azufre y del fósforo. Pero antes vamos a ver qué son los ciclos biogeoquímicos. Bueno, los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas del medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Una vez que ya sabemos qué son los ciclos biogeoquímicos, vamos a ver el ciclo del agua. Bueno, el ciclo del agua se forma por cuatro partes: evaporación, condensación, precipitación y filtración. Entonces, vamos a empezar a ver, obviamente, con una primera que es evaporación. Bueno, evaporación obviamente es cuando se evapora el agua. ¿Y cómo se ocurre esto? Pues esto ocurre cuando el sol calienta mucho el agua y lo que hace que el agua se transforme en estado gaseoso. Y pues entonces ahí se pasa el siguiente proceso, que es la condensación. La condensación ocurre cuando este agua ya ha subido y entonces se vuelve a transformar en estado líquido, el cual ahí lo que pasa es que hay un montón de gotitas de agua que son lo que forman las nubes. Ahí entonces se da el otro proceso, que es precipitación. Bueno, la precipitación es cuando estas gotitas tan pequeñas de agua lo que van a hacer es que se van a ir uniendo poco a poco hasta que se hagan mucho más pesadas las gotas. Entonces la nube se va a cargar mucho con gotas muy pesadas y va a ocurrir lo que nosotros conocemos como lluvia. Y ahí entonces va a ocurrir el siguiente proceso, que se llama infiltración. Y esto ocurre cuando se quedan pequeños charquitos de agua en el suelo, por ejemplo, y se filtran por debajo de la tierra, por decir así, unos ríos subterráneos que lo único que van a hacer es simplemente como si estuviesen en la superficie, pero van a guiar a el mar. Y esto también pasa en la superficie con los ríos normales que nosotros podemos ver porque están obviamente en la superficie, y también estos conducen al mar para que de nuevo vuelvan a subir el agua, se vuelva a evaporar, se vuelva a condensar y el agua se vuelva a precipitar, a infiltrar y así, bueno, infinitas veces. Una vez que ya sabemos el ciclo del agua, vamos a ver el ciclo del carbono. Bueno, el ciclo del carbono se produce cuando hay, por ejemplo, erupciones volcánicas, cuando hay incendios forestales o simplemente cuando respiramos, porque nosotros cuando exhalamos el carbono o dióxido de carbono. Entonces, este carbono lo que va a pasar es que se va a quedar en la atmósfera y después va a pasar a las plantas, ¿vale? Y después se va a pasar por todos los animales a través de la cadena trófica, porque los animales herbívoros se comen las plantas y por tanto se van pasando el carbono entre los animales, y cuando uno de estos se muere, pues ¿qué va a pasar? Que las bacterias lo van a descomponer y una parte del carbono va a ir a la atmósfera de nuevo y otra parte va a ir de nuevo a las plantas. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver el ciclo del oxígeno, que es un poco más fácil. El ciclo del oxígeno ocurre cuando nosotros respiramos, porque como todos sabemos, respiramos el aire y separamos el oxígeno y el carbono. El carbono después lo exhalamos y el oxígeno nos lo quedamos para nosotros y para nuestras células. Entonces, este carbono que nosotros exhalamos se va a quedar en la atmósfera y después va a pasar a las plantas. Entonces las plantas van a absorberlo y harán la fotosíntesis para después devolvernos oxígeno. Lo mismo pasa con los animales, porque los animales también respiran. Entonces estos animales van a exhalar el carbono, las plantas harán la fotosíntesis y devolverán a los animales y a nosotros los humanos el oxígeno para que podamos vivir, ya que el oxígeno, como sabemos, es vital para que nosotros podamos sobrevivir. Una vez que ya sabemos el del oxígeno, vamos a ver el ciclo del nitrógeno. Bueno, el ciclo del nitrógeno el nitrógeno está en la atmósfera y pasa por un proceso que se llama fijación, que es cuando se queda en el suelo a través
de las bacterias se lo van a pasar a las plantas y después con la cadena trófica a los animales. Y luego cuando estos se mueran, las bacterias lo descomponen y otra parte vuelve a la atmósfera y otra parte de las bacterias se lo dan a las plantas. Ahora veremos el ciclo del azufre. Bueno, el ciclo del azufre ocurre cuando hay una explosión volcánica, cuando hay un incendio forestal, cuando respiramos, como lo vimos antes, o cuando hay muchas industrias. Este azufre se queda en la atmósfera y ahí es cuando se produce un tipo de lluvia que es la lluvia ácida. Esta lluvia ácida le va a caer a las plantas y después va a pasar por los animales porque ese azufre, porque tiene pues el agua esta que es agua ácida. Entonces después cuando los animales mueren tienen este azufre dentro de su cuerpo y luego va a pasar de nuevo a la atmósfera para crear más de esta lluvia ácida y otra parte volverá a la tierra, a las plantas. Ahora veremos el ciclo del fósforo. Aprovecho a deciros una curiosidad acerca del fósforo. Cuando cocinamos con gas, por ejemplo, encendemos una vela para una tarta de cumpleaños, muchas veces pensamos que el fósforo está en lo que nosotros en España llamamos cerilla. Dejad en los comentarios cómo lo llamáis en vuestro país. Pero realmente el fósforo en sí no está en la que nosotros llamamos cerilla, sino que está en la caja en la cual lo raspamos para sacar el fuego. Así ya sabemos que muchas veces no deberíamos realmente llamarle a esto fósforo o algo similar porque realmente está en la caja. Pero bueno, continuamos con el ciclo del fósforo. El fósforo se encuentra en la atmósfera y entonces pasa a las rocas, porque en las rocas cuando se desgastan, estas rocas tienen el fósforo que luego cuando se desgastan pasan a las plantas, a las raíces de las plantas. Luego pasarán por la cadena trófica a todos los animales y cuando estos se mueren pues pasa lo mismo que en muchos ciclos. Una parte va de nuevo a la atmósfera y otra parte se le devuelve a las plantas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayáis aprendido mucho más acerca de este tema tan interesante, los ciclos biogeoquímicos. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!